Muy buenas tardes, profesora. Le saluda el alumno Richard Roque Guamaní. En esta oportunidad lo voy a hacer individual la tarea académica 1 sobre el caso de solicitud de retiro de denuncias efectuadas contra los tratados por parte de los estados. En esta ocasión, el caso que voy a explicar es el caso del país de Ecuador con el expresidente Rafael Correa. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se alejaron de los principios y normas que son para proteger a los ciudadanos. Es muy sagrado hablar o dialogar sobre estos derechos. Estas dos organizaciones tienen que velar y proteger por la sociedad universal. En la actualidad se ha convertido en un arma de la política donde desestabiliza gobiernos. Sabemos muy bien que estas instituciones interamericanas se han dedicado en estos últimos momentos en dejar o desestabilizar gobiernos. Tenemos el país de Ecuador, cuando el expresidente Correa empezó a amenazar de manera pública y en televisión con salir del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cuál era el motivo? Era la libertad de expresión y las medidas cautelares para proteger a las personas condenadas a prisión por presentar denuncias contra el primer mandatario, donde resquebrajó la relación entre el Estado de Ecuador y la Comisión. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se ha pronunciado y no cumplieron con sus principios ni sus normas de proteger a los ciudadanos. Saben muy bien estas instituciones que tienen que hablar y dialogar y defender los derechos humanos. Pero ahora estas organizaciones son políticos y se entrometen en todos los estados para desestabilizar a los gobiernos. Por ejemplo, en San Salvador, país centroamericano, actualmente el presidente Nayib Bukele ha recuperado la sociedad, porque antes que entre el presidente Nayib Bukele al país de San Salvador, los que dominaban eran las pandillas, ¿no? Las pandillas, los maras salvatruchas, que vivían de las extorsiones, sicariatos, eran organizaciones criminales, defendidos por los altos mandos y algunos políticos internacionales, que eran defendidos por la ONU, los derechos internacionales, que verdaderamente eran aliados de estas pandillas y estas organizaciones. Deberían defender a los ciudadanos y asimismo que velen el desarrollo de un país para que salga de esa pobreza extrema. Pero no les convenía a estas organizaciones para poder dominar a cada estado y a cada país. En el caso de Ecuador, a partir de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuestionan el cumplimiento del Estado ecuatoriano con sus obligaciones en materia de derechos humanos. El gobierno de Rafael Correa, como al principio de la exposición, ha tenido que amenazar públicamente en televisión para salirse del sistema interamericano de derechos humanos, porque no había la libre expresión. Estas comisiones, respecto al caso Universo, los informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y las medidas cautelares para proteger a personas condenadas prisión por presentar denuncias contra el primer mandatario, entre otras, retrabajaron la relación entre el Estado de Ecuador y la Comisión, o sea, las comisiones interamericanas de derechos humanos. Estas amenazas también estuvieron catalizados por la decisión de Venezuela de denunciar a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en septiembre del 2012. No sorprende que esta denuncia haya ocurrido al mismo tiempo en el que el Estado de Ecuador y otros estados de la OEA reiteraban su intención de avanzar hacia la universalización del sistema interamericano de derechos humanos. Y sin intención de avanzar hacia la universalización del sistema de derechos humanos,
evidentemente retrocedía este sistema. Mientras el canciller de Ecuador daba una gira por 14 estados de la región para motivar a que los estados que aún no lo han hecho ratifiquen la Convención Americana. Es así que cada país es autónomo de sus propias decisiones. Si un país no quiere estar en estas instituciones o organizaciones, tendrá que comunicar a las partes. Las partes son los estados. Si las partes indican que no, entonces tendrán que comunicar con un aviso público antes de un año para que se puedan retirar de estas instituciones o organizaciones de derechos humanos, porque actualmente están perjudicando a cada estado porque son intermediarios políticos, ya no están a favor de la sociedad ni de los derechos humanos. Ahora todo lo ven política, conveniencias. Muchas gracias, profesora. He concluido con mi exposición.